Muy buenas tardes, queridos amigos, compañeros de Asopenuc. Único que no sea muy. Queremos agradecer a todos ustedes y a los que van a ver esta grabación posteriormente su asistencia y participación para escuchar a nuestro querido amigo Gabriel Pulido, excelente profesional, excelente profesor, excelente historiador y principalmente excelente persona y amigo. No me quiero alargar porque el tema es bastante extenso, interesante y le corresponde a Gabriel. Antes de que Gabriel nos diga, nos empiece a hablar sobre estos amores de nuestro libertador, nuestro colega Fernando Roballo, vicepresidente de la asociación, va a hacer lectura del prólogo que Juan Gosaín hizo sobre el libro de Gabriel. Fernando, tienes la palabra. Ok, muchas gracias. Bolívar, el libertador del amor. Este libro es una grata y hermosa sorpresa porque se trata, al mismo tiempo, de un canto al amor, de un repaso honrado a la verdadera historia de Simón Bolívar, de un recuento genuino de lo que ocurría en esa época a lo largo de Colombia y del mundo entero. Y porque además, como si fuera poco, todo ese cuento en esas páginas con la honradez de un auténtico historiador y al mismo tiempo con la sensibilidad que suele tener los poetas cuando hablan de los amores ajenos. Confieso que Gabriel Pulido me ha despertado, mientras avanzaba en la lectura de esta conmovedora epopeya, un profundo sentimiento de ternura, como si una muchacha me estuviera arrullando. Porque Gabriel Pulido demuestra con maestría literaria y con rigor histórico que Bolívar fue el libertador de nuestra patria, pero también de nuestros corazones. El gran vencedor en los campos de batalla, pero también en los salones donde se galanteaba a las damas y se las requiebra con una palabra de amor. Este libro tiene, por otra parte, el mérito adicional de confiarnos que Bolívar era un genio, no solo de la guerra o de la admiración del Estado, sino también de las letras. Su pluma era tan grande como su espada. Escribía como los genuinos maestros de la lengua castellana, así se tratara de una actividad o de otra. Entre los estruendos guerreros del campo de Boyacá o en la alcoba acogedora donde lo aguardaba una señora. Basta con leer cuidadosamente un gran ejemplo de cada uno, o la estremecedora, noble, generosa y hermosa proclama final de San Pedro Alejandrino, en la que un corazón henchido de patriotismo ofrece perdón a quienes perseguían y trataban de matarlo, como en aquella noche de septiembre, y piden que cesen los partidos para que consolide la unión de todos los colombianos, así como ocurre con su alma, con su última carta de amor, a la que nunca envió porque se le impidió la muerte. Aquella escuela que escribió en las puertas del sepulcro en la misma Santa Marta, dirigida a su prima Fanny de Villar, que fue su novia juvenil de París. Me refiero al estremecedor mensaje que termina con aquella frase en la que se dice que él siente que ha cumplido con esta vida la misión del rayo rasgar por un instante el firmamento y tornar a perderse en el vacío. Los investigadores más juiciosos y más serios dicen que Bolívar tuvo amoridos a lo largo de su vida, por lo menos con 35 mujeres, y eso que duró 47 años en esta tierra. Pero le alcanzó la vida para todo, para amar y guerrear, para gobernar y seducir muchachas, para galantearlas y conquistarlas. Como lo recuerda Gabriel Pulido en esta magnífica obra, la primera de sus amantes que tuvo Bolívar al llegar a Colombia y cuando apenas que empezaba su campaña libertadora a orillas del río Magdalena, en la batalla de Pueblo de Tenerife, era una jovencita de origen francés, Anita Lenoir. Pero bien, como todo en Bolívar era amor y poesía, el destino, el imprendible destino que pregonaba los
griegos antiguos, quiso que ella no solo fuera el primer amor que él vio en Colombia, sino que también fuera el último. Anita era aquella misteriosa mujer de que hablan los historiadores y cronistas, la única que estaba en el sepelio y acompañó su féretro a la sepultura en el altar de la patria. Hasta el último minuto, en la vida y en la muerte, Bolívar fue siempre así, romántico y asombroso, cargado de poesía y de romance, lleno de hermosura y de sorpresas, soñador y realista del mismo tiempo, idealista y práctico. Este libro es la bellísima prueba de ello. Juan Gosaín. Ya, gracias. Gabriel, queremos escucharte a ti. Buenas tardes para todos, queridos colegas y amigos de Asopenó. Yo me siento muy complacido y enaltecido por estar aquí en este enlace, en este encuentro. Hubiera preferido, desde luego, la forma no virtual, sino real, pero las circunstancias nos lo imponen. Y desde luego que yo me siento pues agradecido, especialmente con la junta directiva, con Jorge. He aceptado, como siempre les anuncié, mi buena voluntad y mi espíritu de colaboración con Asopenó para que en esos encuentros tan amenos que suelen hacerse, pues puedan presentarse temas como este. Recuerden ustedes que hace ya un tiempo debuté en este sentido con la charla que di sobre poesía y sobre el poeta Julio Flores. Yo agradezco mucho esta oportunidad, repito que me enaltece y que es ocasión pues de estar celebrando y sintiendo el orgullo y la satisfacción de sacar a la luz mi primer libro, que constituye una serie de 6 libros que van a todos con temas históricos sobre Colombia y que tienen el título de Asomo. Vendrán 5 libros más, pero por ahora me voy a limitar a comentar el primero, que es titulado Un asomo a la vida amorosa del libertador Simón Bolívar. Se recordaba hace unos minutos esa bella época de nuestra formación, particularmente en historia. Yo tuve la fortuna de tener buenos profesores de historia en un excelente colegio en Bogotá y ser muy atento seguidor de la cátedra bolivariana. Y recuerdo mucho al doctor José Eliezer Ruiz, rector del colegio, un hombre prestante en las letras y en la cultura colombiana, que nos dio precisamente la cátedra bolivariana y que sembró en nosotros la inquietud por la historia y sobre todo por el personaje. Yo le he dedicado mucho tiempo de mi vida a esa parte de la historia y en particular a conocer tan cerca como sea posible la vida de Simón Bolívar. Entonces, mi libro tiene pienso que tiene una particularidad dentro de los muchos libros que se han escrito sobre él y aún de aquellos escritos alrededor de sus amores y de su destacadísima vida romántica. El libro tiene la particularidad de mostrar también, como acostumbro yo en los libros de este carácter, es asociar a los personajes con la época y con otros personajes y con lo que ocurría en ese mundo. En el caso de mi libro, tomo más o menos 100 años, segunda mitad del siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX, para presentar un entorno mundial. ¿Qué ocurría en el mundo de las artes, de las letras, de la literatura, de la ciencia y, en fin, de los elementos de cultura más importantes? Y entonces, la primera parte del libro hace una síntesis muy selectiva de ese aspecto, en donde se hace un recorrido por
las artes, por la ciencia, por la literatura, por la tecnología, por la política, por la parte digital, por la parte de las gestas, incluyendo, por ejemplo, la gesta de Napoleón en Europa, la gesta libertadora nuestra, liderada por Simón Bolívar precisamente, y destaco bastante los personajes, tratando de resaltar dentro de esos personajes a la mujer. Entonces, en el caso de, de personajes que tuvieron a su cargo el mando, caso de Catalina Rusia, de la reina Victoria, y en fin, hago una serie, una síntesis muy apretada, pero a la vez muy insinuante para mostrar la panorámica del mundo en esos diferentes frentes que precisamente tuvo el Libertador la oportunidad de conocer y de codearse con ellos. Recordemos, por ejemplo, que él tuvo la oportunidad de, viviendo en París, de presenciar en el año 1804 la coronación de Napoleón como emperador de Francia y que unos pocos después también ver su coronación como rey de Italia, en fin, y personajes tan importantes como Beethoven, como Dostoyevsky, como eh, el mismo general San Martín, en fin, esa parte me parece que le da a mi libro una particularidad, es eh, tomando a Bolívar como personaje central, eh, tratar la época y mostrar qué ocurría en el mundo en los diferentes frentes que he mencionado. Entonces, por otra parte, sin duda, yo destaco en el libro la figura del libertador. Sabemos y reconocemos que Bolívar es el hombre de América. Se dice que es la dignidad de América. Se dice como fuente de su mente y de su puño y letra, un personaje como Unamuno dice que la humanidad sería incompleta sin Bolívar. Eso, entonces, para destacar su genio y su multiplicidad de frentes en los cuales siempre brilló como militar, como estratega, como político, como escritor, como gobernante, como creador, como un gran soñador. Entonces, ese tipo de atributos los destaco de manera muy especial en mi libro, en este asomo a su vida amorosa. Desde luego que el énfasis del libro se hace en algo que dentro de su genialidad representó una especie de récord, casi diría yo que un, eh, un Guinness, un récord Guinness desde el punto de vista del número de conquistas, del número de damas, de un desfile impresionante y de una variedad de circunstancias y de condiciones dentro de las cuales él practicó genialmente, como todo lo que hacía, el arte de amar, el arte de conquistar, el arte de cultivar con enorme elegancia y con gran generosidad que muchos de sus contradictores no le reconocen e inclusive se prestan para críticas a la luz de los parámetros que se manejaban pues por esa época. Entonces, con esa aclaración ya entro a enumerar, a presentar la lista de damas de muy distintas latitudes y orígenes, tanto en Europa como en Centroamérica, como en el Caribe, como en Sudamérica, especialmente desde Venezuela, la Nueva Granada, Ecuador, Perú, Bolivia. El énfasis entonces del libro es el libertador como amante. Presento para destacar su genialidad y su genio
inclusive a tempranas edades, cuando pisaba en los 15, en los 16 años, él coqueteaba con sus primas, las Aristigueta, en Caracas. Ya de esas aventuras quedan registros que inclusive señalan que sus parientes, que eran muy prestantes desde el punto de vista social y económico, influyeron mucho para enviarlo a Europa, tratando de distanciarlo de esos amoríos que consideraban imprudentes y prematuros durante su adolescencia en Caracas. Se destaca también la estación que hace ya viajando para Europa en una escala de emergencia que lo lleva a México, donde también hace gala de sus habilidades en la conquista de la mujer, independientemente de sus condiciones, si soltera, casada, pero que eran conquistadas y acogidas con mucho entusiasmo por su talante especialísimo que tenía en esa materia. Eso en cuanto a su muy temprana juventud. Luego, desde luego que es destacado su muy temprano romance, su amorío y su locura de amor con quien vino a constituirse en su esposa, con María Teresa. A pesar de todas los obstáculos, limitaciones y pues indicaciones por lo temprano de esa decisión, él insiste en proseguir su romance y no solamente lo prosigue, sino que le propone matrimonio. Y Bolívar se casa a los 19 años de edad y antes de cumplir los 20 años ya queda viudo, un matrimonio muy breve de menos de un año, cuando viaja con ella a su finca en San Mateo y a sus propiedades en Caracas y en las cercanías de Caracas, y lamentablemente por circunstancias no propiamente establecidas por la historia, queda viudo por enfermedad de María Teresa, que algunos atribuyen a la fiebre amarilla, paludismo, otros hablan de un accidente que se complicó y que le trajo algunas infecciones, pero el caso es que Bolívar queda muy tempranamente viudo y hay testimonios muy elocuentes de diferentes fuentes donde se hace énfasis en lo profundo del enamoramiento de Bolívar por su novia y por quien fue su esposa, e inclusive el testimonio de una de sus hermanas y lo que recogen las anécdotas de ese tiempo y los testimonios donde se asegura que Bolívar hizo un juramento de no volver a contraer matrimonio, cosa que en la práctica se cumplió durante una trayectoria de más de 30 años en los muy diferentes campos donde conquistó, enamoró y desarrolló sus enormes habilidades de conquistador y de amante. Entonces, la figura de María Teresa quedó pues firmemente grabada dentro de la gran lista de mujeres que se cruzaron alrededor de sus afectos, y sin duda, como lo menciono yo al final del libro, si se trata de destacar dentro de la lista de más de 30 y tantas señoras que tuvieron intimidad y unas 15 o 12 con intensidades y con duraciones mucho mayores de amoríos y de relación amorosa, pues María Teresa, su esposa, sin duda, pues ocupa un lugar preferencial dentro de esa galería porque fue su gran amor de juventud y porque realmente con su memoria, en su memoria quedó siempre grabada una especie de culto por quien había sido su entrañable amor y su esposa que fue realmente idolatrada. Ya se pasa
de esta primera y temprana etapa, como decía, a los 20 años ya es viudo. Él muere a los 47 años, de manera que restan más o menos 27 de intensísima actividad, dentro de la cual desfilan en cantidad y en calidad mujeres muy especiales de muy diferentes procedencias en el recorrido y en su periplo, que siempre fue glorioso y que siempre fue distinguido. Ya después de su viudez y de su duro duelo, decide regresar a Europa. Él ya había hecho nexos, había tenido parte de su formación en España, se codió con la realeza de España, con Fernando VII, fue su compañero de juegos, compañero de academia militar, de manera que con sus tíos, con poder económico y social, logró enrolarse en lo más granado de la sociedad de Madrid. Más adelante lo hace en París. Y como se trata de el asomo a sus amores, cuando se organiza en París, logra un contacto que se facilitaba por razones de familia inclusive, y surge su bellísimo idilio con Fanny Duvillard, que tenía origen venezolano e inclusive algún parentesco con la familia de Bolívar. Era una mujer 3 o 4 años mayor de él, esposa de un coronel francés muy ligado a la sociedad y a la élite militar de Francia y de París. Y él sostiene con Fanny un idilio que algunos consideran hasta tormentoso y torrentoso, de unas intensidades impresionantes, y ella lo anima a permanecer en París, pero dentro de esa etapa él se vuelve a encontrar con su maestro Rodríguez, Simón Rodríguez, su gran amigo y maestro, que lo invita a hacer un recorrido por Europa, incluyendo a Suiza, a Austria, y se detiene en Italia, y en ese recorrido se produce el famoso juramento en el Monte Aventino, donde él jura liberar a su patria, en un discurso y en una arenga que la historia registra en detalle, y le parece que eso significa un vuelco en su vida y decide pues emprender, darle un vuelco total a sus actividades y a sus expectativas, y decide regresar a Venezuela. Fanny hace todo lo imposible para retenerlo, pero él se impone. Hay una despedida dramática y un recuerdo muy especial que él un obsequio que conserva ella toda su vida y que recuerda, y que más adelante se remite a eso cuando él ya está lleno de gloria, cuando ya está en su edad madura. Pero este con Olga Duvillard también es uno de los que diría uno está como en el podio, Fanny Duvillard, en el podio de los amores del Libertador. Bolívar regresa a Venezuela, emprende con altibajos, triunfos y derrotas la campaña libertadora que siempre él desde luego pues concentró en Venezuela por ser su patria. Pero ahí se dan varias campañas, la campaña admirable, una segunda campaña, su encuentro con Francisco de Miranda, los episodios que se dieron con él, que inclusive implican algo que constituye una especie de lunar en la vida y la historia de Bolívar, por lo que se considera una traición con quien era su jefe, nada menos que el general Francisco de Miranda. Y en fin, fracasa
los intentos de liberación de Venezuela y se produce un encuentro que en la historia marca un hito y una relación muy especial, que es el encuentro entre Bolívar y Santander para emprender la campaña que Santander logra que se incline hacia la Nueva Granada y logra imponer, pues, con mucha inteligencia su criterio, y se produce la emancipación de la Nueva Granada con la batalla de Boyacá. Luego viene el recorrido para Venezuela y que culmina con la batalla de Carabobo en 1821 y continúa con sus sueños y con sus ímpetus incontenibles en la parte de militar y la parte de las conquistas que lo llevan entonces al sur y ya está pensando en la liberación de Ecuador y siguiendo sus sueños que lo llevan a Lima y que lo acercan a lo que llegó a inclusive a soñar, que fue el ampliar sus conquistas a Chile, a parte de la Argentina y parte de Brasil, y a constituir lo que él llamaba la, la República de los Andes. Cuando se logra la independencia de Venezuela con Carabobo, prosigue la campaña hacia el sur y se dan los triunfos de Momponá y la batalla de Pichincha en 1822. Y aquí viene entonces algo que es definitivo, crucial, trascendental en el recorrido que uno podría considerar apoteósico, no solamente en sus campañas, sino en sus conquistas amorosas también, porque la llegada triunfal a Quito, después de la batalla de Pichincha en 1822, se produce el gran encuentro entre Bolívar y Manuelita, que constituye sin duda el personaje más trascendental, más importante, la relación amorosa de más duración, la más apasionada, la más dramática y la más bella, sobre todo desde el punto de vista de los testimonios que la historia afortunadamente la historia pudo recoger por la bellísima correspondencia que se cruzan Manuelita y Bolívar. Ahí es donde precisamente en el prólogo de Juan Gosaín se destaca la genialidad de Bolívar, como no solamente uno diría como escritor, sino también como poeta. Entonces, sobre este encuentro vale la pena destacar algo al describir quién era Manuelita Sáenz, una quiteña que había tenido una vida bastante peculiar. Ella es hija natural de un personaje, una mujer precoz en todo sentido, incluyendo la parte amorosa. Ella tiene una historia que registra complicados episodios en el colegio de monjas, donde la tenían, de sus amoríos y sus romances con un coronel español, y en fin, una cantidad de cosas que ella siempre mantuvo dentro de su exacerbada actividad social y que vino después a ser también política, que la lleva a, por presión un poco de su padre, que cuidó mucho de ella, que prácticamente arma un matrimonio bastante curioso con un médico, Thorne, un médico inglés, mucho mayor en edad de Manuelita. Hay un matrimonio que fue como para salvar un poco las apariencias y los escándalos que Manuelita ya creaba a nivel de los círculos sociales, y se hace el matrimonio que nunca funciona. Por el contrario, es un matrimonio completamente fracasado, especialmente pues para este médico inglés. Y Manuelita conocía ya cuál era la trayectoria gloriosa de Bolívar. Ella detectó, puso como su radar, como su escáner, siguiendo la trayectoria maravillosa de Bolívar, ya con gloria a nivel continental, después de Boyacá, después de Carabobo, después de
de Pichincha, ella conocía de sus glorias y de la genialidad y se volvió una obsesión la de conocer a Bolívar y se apoyó en el mariscal Sucre, que era el hombre más cercano desde el punto de vista militar y de amistad y de confianza con el Libertador para conocer de él y para ver en qué forma podía aproximarse con pleno conocimiento de sus rasgos humanos, sentimentales, etcétera. Así es que cuando al Libertador le rinden un homenaje apoteósico en su llegada a Quito, Manuelita había preparado y se había hecho invitar al comité organizador de la recepción y ella se ubicó en un balcón del recorrido que hacía el Libertador para poderlo ver más de cerca y le había preparado una corona de laurel que lanzó desde el balcón en que ella, hermosamente vestida, luciendo lo mejor de todos sus atributos, porque era una mujer atractiva y hermosa, le lanza la corona de laurel que no logra engarzar y sí causarle un golpe al Libertador en su frente, que lo obliga a, por reflejos, a mirar de dónde provenía y alcanza a detectar de que muy cercana del balcón la figura esplendorosa de Manuelita. Esa noche se hace Manuelita invitar a la mesa principal y logra colocarse a la derecha del Libertador y esa noche ella lo conquista con inteligencia y con una suprema elegancia y se inicia el romance de todos los que se están descritos en el libro y que han registrado los historiadores y los libros numerosos sobre esta temática. Se inicia el bellísimo romance, el idilio que duró aproximadamente 8 años, desde 1822 a 1830, entre Bolívar y Manuelita. Hay una parte de mi libro que es la que yo más destaco, no sé si aquí dentro de esta limitación de tiempo yo no voy a extenderme mucho por, pues por una parte empezamos un poco tardía la charla y porque un poquito más adelante yo tengo que hacer una salida de Manizales. Entonces, quiero referirme, pensaba leer algunas de las cartas que yo destaco y que tal vez para mí constituyen el contenido más atractivo del libro, porque es un buen número de cartas que se cruzan y que están ordenadas en estricto orden cronológico, y yo me he propuesto adornarlas, matizarlas y mezclarlas con el contexto en que se da, con la época, con el año y sobre todo con las circunstancias en que se cruzan esas cartas, que son de toda suerte inmensamente interesantes, hermosamente escritas, inclusive pues del Libertador pues no podía esperarse sino elegancia y poesía y pensamientos maravillosos en las encendidas y apasionadas cartas que le envía a Manuelita desde muy distintos escenarios y muy variadas circunstancias y dentro de los muchos conflictos que surgieron alrededor de su romance, porque como contaba, Manuelita estaba casada con un médico, el médico no le había querido conceder el divorcio y ella definitivamente lo emplazó y lo rechazó y defendió su relación como amante de Bolívar a capa y espada. Entonces, las cartas registran todo ese tipo de episodios y, repito, es de los, de los del conjunto de cartas de amor que las hay en el mundo y que registra la literatura de los amantes en Europa, de los amantes en otros escenarios, en Rusia, en la misma América, el epistolario, la correspondencia entre Bolívar
entre Bolívar y Manuelita es abundante, inspirada y bellísima, y es considerada como una de las correspondencias de carácter amoroso más notables que se hayan podido dar en la historia de la humanidad. Hay que recordar casos como el de Loísa y Abelardo, Romeo y Julieta, el duque Miguel y, 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 y su esposa en Rusia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que más destacaría yo de mi libro, este asomo, es el conjunto de cartas. Procuré, no están, hay muchísimas más, procuré hacer una selección según mi criterio y según mi, mi, mi modo de ver esa bellísima historia de amor entre Manuelita y Bolívar, y entonces están señaladas allí. Yo los invito no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de conocer mi libro. Este libro eh, ha estado en venta en la Librería Nacional, en la Librería Lerner y en el Fondo de Cultura Económica, y me complace mucho hoy participarles a ustedes, mis compañeros y mis amigos de Naciones Unidas, que desde hace unos 3 días el libro está ahora montado en Amazon en Kindle, de manera que puede accederse a él también de manera virtual. Ya eso está en curso, y en estos días inclusive les puedo mandar el link y la forma de remitirse a él. Entonces, repito, eh, eh, detenerse en esta lectura y en esta relación y en este drama de amor, de excelso amor, de sublime amor, realmente es algo que vale la pena hacer y que particularmente a mí toda la vida me ha llenado de emoción, y que logré plasmar lo mejor que pude en este libro. Se agregan, desde luego, y yo en mi libro selecciono más o menos 18 damas que a mi criterio merecen estar en una galería muy especial, y hago breves menciones de ellas. La historia registra más de 40, Juan Gosaín menciona 35, etcétera. Entonces, en mi libro yo hago un listado de unas 18 damas que me parece que realmente estuvieron muy cerca, en niveles muy distinguidos y muy de alto nivel, y de episodios y de aventuras que tienen unos atractivos especiales que parecen algo realmente de fantasía. Y me destaco, como ya lo he hecho, primero su gran amor, su esposa; segundo, Fanny Dubvilar; tercero, y desde luego que en primer plano, por eso en la carátula de mi libro aparece la efigie de Libertador y se destaca la efigie de Manuelita Sáenz, porque en realidad fue el más grande y el más duradero de todos sus amores. En el libro, como he señalado, yo trato de hacerle un homenaje a la mujer en general. Y desde el punto de vista de Manuelita, yo me he detenido mucho a estudiar sus biografías y los libros que hablan de ella, y me alineo en el sentido de reconocer en Manuelita una mujer de excepcionales calidades humanas, sociales, y sobre todo de un enorme liderazgo en el campo político e inclusive en el plano estratégico y militar, hasta el punto de que ella llegó a tener el grado de coronel a raíz de su muy gloriosa intervención al lado de la batalla que comandó, prácticamente dirigió, por la cual se hizo héroe nuestro gran general José María Córdoba. Ella no solamente aportó colaboración en términos de
de suministrar hombres, cabalgaduras, armamento, alimentos, etcétera, atención médica, tanto que por eso logró ser coronel del Ejército Libertador. Una mujer de un carácter admirable, recio carácter, y sin duda podríamos decir que se trata de una heroína y de una mujer de unos rasgos de liderazgo sobresalientes que vale la pena. Al fin y al cabo, ella desde muy temprano inclusive estuvo en el círculo íntimo del general San Martín, y ella recibió la condecoración de Caballeresa del Sol junto con otras pocas damas a quienes el general San Martín dio ese homenaje en reconocimiento a sus aportes a la causa de la libertad, y eso lo enfatizo y lo recalco como atributo de Manuelita como heroína y como personaje que luchó en serio por la causa de la libertad de estos países, especialmente de su país, Ecuador. También se destaca la presencia en esa galería de la novia que se llama la novia gringa, o la novia gringa del Libertador, que conoció durante su visita cuando hubo la reunión de Bolívar y San Martín. Tuvo Janet Hart, una mujer de una cultura y rodeada de unas condiciones sociales y económicas muy especiales, que tuvo oportunidad de conocerlo en Guayaquil y por los días en que tuvo su entrevista con San Martín. Un noviazgo de rasgos bellísimos, distinguidísimos, que quedan registrados en la memoria de Janet, y que llegó inclusive a figurar como una de las candidatas que Bolívar llegó a tener para proponer matrimonio. Él solamente intentó volver a hacer propuestas de matrimonio con Janet Hart y con una de las niñas con las niñas, con Nicolasa y con con la niña más bella perdón, la confusión bueno, las Ibáñez. En fin, otra figura que yo destaco es la de Josefina Machado, que fue después del romance con Manuela Sáenz la de más duración, por una parte más de 6 años, y porque fue una novia, una amante de Bolívar en plena juventud, cuando iniciaba su primera y segunda campaña de liberación de Venezuela. Josefina Machado también entonces aparece digamos que en un lugar y en un estatus muy especial dentro de mis menciones y apreciaciones. ¿Y qué decir de Anita Lenoir, la francesita que él conoció cuando Bolívar era coronel e inició su campaña en el Bajo Magdalena, y cuando tuvo noticia de que una bella niña estaba viviendo en Tenerife y por los lados de Salamina sobre el río Magdalena, él avanzó en su campaña mucho más de lo autorizado, entre otras cosas por el interés de conocer a Anita Lenoir, con quien él tuvo la oportunidad de hablar en francés. Bolívar manejaba divinamente el idioma francés y la conquistó, entre otras, con más facilidad por esa circunstancia de hablar el mismo idioma de Anita, y que, como se narra en el libro, fue una de las pocas o la única de las amigas, amantes, novias de Bolívar, que si bien no pudo llegar a tiempo para asistir a su agonía, sí pudo estar en sus exequias, en las exequias solemnes que el Libertador tuvo en la Catedral de Santa Marta. Entonces, dentro de esta limitación de tiempo, difícil entrar en más detalles,
Eh, eh, Simplemente quiero reiterar mi agradecimiento, mi enorme complacencia de poder estar compartiendo con ustedes esto que representa mi primer libro. Y de otra parte, anunciar también con mucha satisfacción y con mucho orgullo que, como aparece en este primer libro, es una serie que se llama Asomos y que en la contracarátula, en la no sé cómo se llama esta parte del libro, aparece Colección de Asomos, título de la colección de Gabriel H. Pulido Casas. Primero, un asomo a la vida amorosa del libertador Simón Bolívar. Segundo, Bolívar y Santander, un asomo a su encuentro, su amistad y sus desavenencias. Cuarto, Julio Flores, un asomo a su época, a su vida y a su obra política. Luego, la pérdida de Panamá, un asomo al capítulo más doloroso de la historia de Colombia. Luego, don Julio Garavito Armero, un asomo a su época y a sus destacadas vida y obra. Y finalmente, yo fui soldado bachiller del famoso batallón Miguel Antonio Caro, y entonces mi sexto libro de la serie, que pronto aparecerá, y los invito a estar pendientes, y con mucho gusto compartiré con ustedes otras reuniones para tratar de presentar estos libros y acoger la amabilidad de ustedes. El libro sexto lo llamo El Batallón Miguel Antonio Caro, un asomo a la creación, a la vida y a los ecos de un famoso batallón. Yo pienso que debo ya parar acá. Eh, Hay mucho por tratar. Con mucho gusto, quizá valga la ocasión, podría ampliarse este tema. Yo gustoso lo haría en otra ocasión y que ustedes lo juzguen pertinente y me extiendan la invitación. Pienso que este tema de los amores del ilustrador dan para mucho más, para ampliar la presentación, los personajes y entrar un poco más en detalle en la parte que comentaba de las bellísimas cartas que se cruzaron y que surgieron bajo la inmensa inspiración del genio del libertador alrededor de sus amores. Entonces, Jorge, yo pues pienso que ya aquí podría eh, suspender mi charla y pues no sé si hay algún comentario o algo de parte de ustedes que podría atender con mucho gusto. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por compartirnos tus conocimientos sobre este estratega militar, sobre este libertador y principalmente sobre este conquistador de corazones femeninos. Sí. Es una historia muy, muy real de la época en que tanto el hombre famoso como la mujer famosa luchan por unir sus ideales. Así es. Esos conocimientos que tú nos estás transmitiendo nos abre la inteligencia y el espíritu para investigar más sobre el libertador. Así es. Aceptamos desde ya nuevas conferencias tuyas sobre esos temas de este gran personaje y los otros personajes que tú estás analizando. Muchas gracias, Gabriel. Gabriel, Mucho No sé muchas si gusto, alguno de muy ustedes tiene complacido. Yo me algo siento- para comentar sobre la charla de Gabriel. Yo tengo una pregunta. Sí, Carlos. Eh, bueno, yo no recuerdo muy bien, pero que nos enseñaron en la historia, pero Gabriel, de todas estas conquistas y cuestiones, ¿Bolívar tuvo cuántos hijos? ¿O Uno. nunca tuvo hijos? No hay evidencia. Se han escrito libros sobre ese tema, pero no hay ninguna evidencia salvo con una dama usuriaga de cuando estuvo en lo que se llama hoy el Alto Perú, la zona de Bolivia,
y la zona pues, parte de la zona del actual Perú, donde o en uno de sus romances que se citan en mi libro, hay una testimonio de la señora con quien, según testimonio de ella misma y su confesión, cuando ya estaba ella expirando, dejó un testimonio y hay otros elementos, inclusive una respuesta de Bolívar, donde manda un edecán al sitio donde estaba ella, y entonces eso da a entender que sí tuvo un hijo en el territorio que hoy es de Perú y Bolivia. Ok. Gracias, Gabriel. Es que en Se aquella época cuidaba el Libertador. Sí, no había Patricia. anticonceptivos. ¿Cómo hacía con tantos amores para no dejar hijos regados? ¿Cómo? ¿Cómo hacía que en esa época no existían anticonceptivos para no dejar tantos hijos regados por el No, mundo con sí, tantos sí. amores? No, sobre eso sí, inclusive hay muchas versiones según la cual él sería estéril, Ah, porque sí, uno, digamos que se inclinaría por esa versión o por esa hipótesis, porque realmente él, desde cuando era un muchacho de 15, 16 años, él estaba ya aventurando y, y era de pues, que hubiera dejado mucho niño por ahí regado. sí, entonces, pero no, es decir, prácticamente la respuesta sería no hay no hay evidencia Evidencia. de que hayan quedado hijos. Ah, bueno. Entonces sí. Si me lo Patricia, ¿quieres decir permiten, algo? sí, cómo no, si me lo permiten, yo quisiera contarles una anécdota que todavía yo quedo sorprendida, y es que de un tiempo para atrás a mí me ha interesado el tema de conocer a mi libertador Simón Bolívar, y en la feria del libro, Gabriel, en abril, mostraron tu libro en noticias, o no sé por qué lo veo, y le digo yo a mi hijo, wow, yo quiero ese libro. Entonces él intentó buscarlo por internet, por Amazon, Sí, y no lo encontró. Entonces yo, bueno, listo, ¿qué hacemos? Bueno, cuando de pronto 2 días después me llama Gabriel Pulido Casas, y entonces sí, yo, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Tú habías perdido como la base de datos, no tenías el teléfono de Jorge, de Fernando, y yo tengo el honor, yo no podía creerlo, estaba hablando con el escritor del del libro que yo autor, quería comprar. con el Entonces, autor. Gabriel, para mí fue, entonces yo Sí, quiero compartirles eso, es increíble. Entonces yo le decía a mi hijo, adivina con quién acabo de hablar, y le cuento. Dice, no, no, no. Entonces, increíble, increíble lo que me pasó. Qué chévere. Y qué bueno que estás diciendo que ahora ya está en Amazon, ¿no? sí, Amazon Kindle. Sí, sí, Genial, ya, genial. sí. Y después fui y lo compré, lo encontré en la Nacional. Ah, sí, la Nacional. Sí, Sí, y sí. lo tengo ahí en mi biblioteca, y es delicioso leerlo. Yo Muchas gracias. les quiero compartir que tengo listo, estoy esperando que Juan Gosaín me haga, pero Juan Gosaín está gravemente enfermo en Estados Unidos, tuvo un problema del corazón y hasta ahora todavía sigue en clínica. Él me dio muchos alientos para lo que va a ser mi segundo libro, que es sobre Bolívar y Santander. Entonces estoy pues, dándome pero mi libro está listo y espero que esté, por decir algo, a más tardar en el mes de octubre en las librerías, mi segundo libro. Genial. Qué bueno. Felicitaciones. Lo estaremos comprando y leyéndolo también. Muy, muy complacido. Muchas gracias. Gracias. Fernando, ¿querías decir algo? Ponle volumen. Estás en silencio, Fernando. Activa el sonido, Fernando.
Fernando, en la parte inferior del computador, al lado izquierdo, hay un micrófono. En este momento debe tener Ya lo vi, ya lo vi. una raya cruzada. Sí. Ah, perfecto, ya. No, es decir, este libro desde que lo vi me pareció muy interesante. Yo hablé con Gabriel y le dije, hombre, yo sí quiero que usted haga esta presentación para nosotros, como hoy se pudo suceder. Y más le dije, no, yo quiero leer el prólogo porque me parece que tú no lo debes leer porque son unos grandes elogios que tú no puedes decirlos por sí mismo, sino que sea otra persona la que pueda leer esto, como hoy lo hice. Y verdaderamente la historia de Libertadores con sus mujeres ha sido extremadamente buena, de una muy interesante y que, como dice Gabriel, solamente presentó un número de amores porque fueron muchos las de Libertador. Nadie creía eso, pero una figura tan grande como Libertador y sus mujeres nos han hecho una noche deliciosa hoy, en palabras de Gabriel. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguien Ya, más? no sé qué pasó aquí hoy. Pusiste compartir pantalla. Sí, sí, sí. Vamos a conocer tus secretos. Ya. Ya, ok. Bueno, Gabriel, nuevamente muchas gracias por dedicarnos una partecita de tu inmenso tiempo de trabajo. Sabemos que eres muy ocupado y sacaste tiempo para nosotros. Gracias también por compartirnos tus conocimientos. Hace 2 años sobre Julio Flores y ahora sobre esta etapa del Libertador. ¿Cómo sería agradable escucharte cuando hables o nos hables sobre Bolívar y Santander, la etapa en que ellos compartieron inclusive novias? Recordemos las Ibáñez. Sí, sí, sí. Eso sería muy interesante. ¿Y por qué Claro que sí. pelearon? Claro que sí. Y después muy- esa enemistad entre los dos. Quedo muy motivado y estoy muy agradecido, muy complacido. Les deseo una feliz tarde, un fin Gracias. de semana muy grato y qué bueno haber estado reunido con ustedes, mis apreciadísimos amigos del Asopenop. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas Igual para ti, gracias. buena tarde. Gracias a ti, Gabriel. Buen fin de semana. Que te vaya Muchas bien en tu gracias. viaje. Gracias, Carlos. Una feliz tarde para todos. Bueno, Gracias. Gracias. Chao. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Ya. Qué ¿Cierto? linda charla. Qué linda charla. Eso es lo que